Hoy me voy a hablar sobre la primera lectura, que no es común, pero habla también de la situación que estamos viviendo, con esa escena espectacular de los huesos que van a ser vivificados por el Espíritu. Es una profecía de Ezequiel que habla de su pueblo luego después de la deportación a Babilonia. El pueblo está así muriendo en el exilio. Y la escena espectacular de los huesos, un campo lleno de huesos, que presenta al Señor, el pueblo de Dios, lejos del templo de Jerusalén, lejos de su Señor, entonces se muriendo. A través de esa profecía, el Señor anuncia una restauración de la casa de Israel, su vuelta a la tierra y una nueva creación del pueblo. Es una figura, casi un anuncio de la resurrección del pueblo. Vamos a ver las etapas de esta restauración y abrirnos a lo que el Señor puede decir a nuestras vidas en estos tiempos difíciles, parecidos a un exilio. También nosotros bien lejos de nuestros templos muchas veces. El campo de huesos muertos es el pueblo de Dios, lejos de su Señor, en su pecado, también sin esperanza, en situación precaria, material, que no ve salida en su futuro. Dice la palabra. Entonces el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Y respondí, Señor, tú lo sabes. De hecho, en nuestra situación, quien sabe nuestro futuro es Dios solo. Después vamos a ver Dios pedir al profeta de hablar con sus palabras y de invocar su espíritu. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a esos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivir. Cansados, muertos, desanimados, el Señor nos pide escuchar a su palabra y invocar a su espíritu. Después hubo la manifestación cósmica de terremoto. Como en el acto de la creación había un caos. Después llegan hierbos y carne. Como el Señor ha tomado tierra para criar el hombre. Después, el profeta habla al Espíritu, como el Señor sopló en la tierra para dar vida al primer hombre. Ven Espíritu, dice el texto, desde los cuatro vientos y sopla sobre los muertos para que vuelvan a la vida. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. El Señor explica que la profecía habla de la vuelta del exilio, lo que será una nueva creación del pueblo, como una resurrección. Hijo de hombre, eso dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Esta profecía anuncia también la resurrección de Cristo. Nos recordamos del Evangelio según Mateo, que evoca el terremoto y los sepulcros que se abren al momento de la resurrección. Y anuncia también la resurrección de la carne, no de una manera individual, pero colectiva. Ahora, el Señor pretende enseñarnos que hoy también, que conocemos sufrimiento, muertes, cárceles a veces, donde nosotros nos ponemos, plan de sociedad sin salidas, el Señor nos enseña la esperanza en una nueva creación,
en la resurrección. Este oráculo del Señor es un mensaje de esperanza para nosotros, para esperar contra toda esperanza, como dice el apóstol Pablo en su ministerio. Hay una cierta alegría en quedarse en una sepultura, viviendo la esperanza de la vida nueva. Además, el plan de la restauración es gradual. Hay huesos muertos, después nervios, después carne y después el espíritu. Así será nuestro camino hasta nos poner de pie. Más allá de la esperanza, el Señor nos invita a hablar como el profeta, hablar con su palabra, la palabra de Dios, invocar su espíritu de los cuatro vientos, para vivificar todo lo que está muerto. Dios es poderoso, omnipotente. Vivamos animados por su palabra y por su espíritu. Amén.